Cuando pensamos en el fascismo y sus ideologías derivadas, se nos vienen a la mente algunos personajes como el italiano Benito Mussolini, el español Francisco Franco, y el dictador alemán de la década de los 30. Pero el fascismo no existió solamente en estos tres países, sino que también se extendió por gran parte de Europa, y hubieron varios movimientos políticos de esta ideología que afortunada o desafortunadamente, depende de cómo lo veas, jamás lograron alcanzar el poder. Así que hoy hablaremos de uno de esos movimientos, el Partido Rexista de Bélgica, también conocido como el fascismo al estilo belga, y su más conocido exponente, el político, escritor, militar, y colaboracionista alemán, León Degrelle. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, comencemos de una vez. León Joseph Marie Ignace Degrelle, nació el 15 de junio de 1906, en el poblado belga de Bouillon, ubicado en Luxemburgo, que ojo que no me estoy refiriendo al pequeño país de Luxemburgo, sino que me refiero a la provincia de Luxemburgo, ubicada en la región belga de Valonia. Regresando con Degrelle, él se desarrolló dentro de una familia de origen francés, siendo el quinto hijo del matrimonio conformado por Marie Boeber y Edouard Degrelle, y ambos eran altamente católicos, tan solo con decir que el matrimonio solía asistir a misa a diario y que todos sus hijos estudiaron en escuelas católicas, incluido obviamente el protagonista de este video. Esto lo menciono ya que será muy importante después para comprender el pensamiento de este hombre. De vuelta con la familia Degrelle, el padre de Degrelle había migrado de Francia hacia Bélgica, y se dedicaba a la fabricación de cerveza, pero también fue un político muy importante, al menos dentro del Partido Católico belga. Mientras tanto su madre, Marie Boeber, provenía de una familia algo poderosa que había fundado el periódico, L'Avenir, o en español, El Futuro. El pequeño León tuvo una infancia relativamente tranquila, pero no fue hasta su educación secundaria cuando se empezó a interesar en las ideas de un político y escritor francés conocido como Charles Maurras, el cual difundió ideas similares a las que posteriormente serían parte de la ideología fascista y tercerposicionista, tales como el nacionalismo, el catolicismo político, el antiliberalismo, el antimarxismo, el antimasonismo, el corporativismo, el integralismo nacional, y el monarquismo. Los escritos de Maurras inspiraron de gran manera al joven Degrelle para posteriormente crear su propia versión, el rexismo, pero no nos adelantemos. Posteriormente, Degrelle ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Namur, pero la abandonó en 1925 debido a que reprobó sus exámenes ese año, esto gracias a que se enfocó más en el activismo político que en su carrera. Después de ser dado de baja de la Universidad de Namur, Degrelle hizo lo que cualquiera haría en esta situación, es decir convertirse en vendedor ambulante de bonais. Aunque ya hablando en serio, él entró a la Universidad Católica de Leuven, donde en el año 1927 obtuvo un diploma en Filosofía y Literatura. Pero al mismo tiempo, se unió a una organización religiosa conocida como la Acción Católica para la Juventud Belga, por sus siglas, ACJB, la cual estaba liderada por el sacerdote, Louis Picard. A pesar de tener un desempeño académico bastante pobre, debido a que como lo mencioné antes, se preocupaba más por el activismo y la lectura que por su carrera, aún así alcanzó cierto éxito profesional como director de un periódico estudiantil conocido como La Vanguardia, o en español, La Vanguardia. También durante su período en la Acción Católica se vio influenciado por el susodicho Louis Picard para involucrarse más en el periodismo, comenzando a escribir panfletos de carácter clericalista y monárquico. Estos escritos llegaron a las manos de otro sacerdote católico conocido como Norberto Walez, quien quedó fascinado por las obras de Degrelle y lo contrató para su periódico conocido como El Siglo XX. En el año 1929, sucedió el que en mi opinión es el hecho más extraño de la vida de este hombre, y ese hecho es que fue enviado a México por parte del periódico en el que trabajaba, para documentar la guerra cristera que estaba sucediendo ahí.
Para quien no lo sepa, la Guerra Cristera fue una guerra civil ocurrida en México entre los años 1926 y 1929, entre las fuerzas del gobierno de México, y los cristeros, los cuales en pocas palabras buscaban que se respetaran sus creencias religiosas, ya que el gobierno quería imponer leyes que limitaban las acciones de la Iglesia Católica en el país. Y volviendo con Degrelle, durante ese periodo se quedó sorprendido por cómo los mexicanos defendían su fe de esa manera, incluso escribió un libro titulado como Mis andanzas en México, donde relata toda su experiencia en la Guerra Cristera. Durante los primeros años de la década de los 30, Degrelle continuó con su carrera periodística, publicando revistas, folletos, y carteles para varios grupos católicos y conservadores de Bélgica, como la editorial Christus Rex, y el Partido Católico. Pero para el año 1933, Degrelle logró hacerse con el control de Christus Rex, por lo que comenzó a utilizarlo como una herramienta para tirarle tierra al Partido Católico, que como dije antes, él había apoyado hace tan solo unos meses atrás, pero bueno, así es la política. Las críticas al Partido Católico comenzaron a alejar a Degrelle de la Acción Católica, por lo que en ese mismo año 1933, la organización cortó los lazos con Degrelle. Ahora, para comprender el surgimiento del rexismo, tenemos que saber que en la Bélgica de entreguerras la política de los católicos belgas se dividía en dos. Por un lado tenemos a los católicos belgas ligeramente moderados del Partido Católico, y por el otro tenemos a otros católicos más extremistas y autoritarios, quienes veían al susodicho partido como demasiado débil, así que esta facción sería el público objetivo de Degrelle para alcanzar el poder. Así que en el año 1935, Christus Rex pasó a convertirse en un partido político, recibiendo ayuda económica de Alemania e Italia. Y por si te lo preguntas, Christus Rex, literalmente significa, Cristo Rey. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Como ya vimos, uno de los mayores pilares del partido rexista era el catolicismo político. Aunque de hecho, el partido no siempre fue fascista como tal, en sus inicios era más un partido populista que un partido fascista, ya que esta ideología la adoptaron aproximadamente en el año 1937. Durante sus primeros años, defendieron una reforma espiritual y moral del Estado belga, proponían una sociedad corporativista, que como ya lo he dicho en otros vídeos, este modelo busca asociar a la población en gremios similares a los de las sociedades preindustriales, para buscar una armonía entre clases, en contraposición a la lucha de clases que promueve el marxismo, además de también oponerse al liberalismo económico. Del mismo modo, el rexismo era altamente anticomunista y nacionalista, aunque su base se centraba más en el nacionalismo valón, ya que Bélgica se divide entre los valones del sur que hablan francés, y los flamencos del norte que hablan neerlandés, aunque los flamencos también tenían sus propios movimientos nacionalistas, tales como la Unión Nacional Flamenca, y la Unión de Nacional Solidaristas Neerlandeses. En otro aspecto, el partido solía conectarse con la población haciendo uso de un periódico titulado como Le País Réel, o en español, El País Real, además de que también ocupaban la buena oratoria de Degrelle para conectar con la gente. Así que con esta premisa, el partido se presentó a las elecciones de 1936, quedando en cuarto lugar con el 11% de los votos, obteniendo cerca de 21 asientos en la Cámara de Representantes, y 8 en el Senado, lo cual no está nada mal para ser un partido nuevo. Aunque también intentaron tomar el poder por la fuerza, ya que planearon organizar una gran marcha en Bruselas el día 25 de octubre de 1936, al estilo de la marcha sobre Roma, pero el gobierno belga se apresuró a prohibir la marcha unos días antes. Pero Degrelle y los demás miembros del rexismo cometieron un gran error, y ese error fue pasar del nacionalismo católico al verdadero fascismo. Ya que el partido comenzó a radicalizar más su discurso, y mientras eso ocurría, Degrelle se comenzó a acercar más a Benito Mussolini y al dictador de Alemania, por lo que se puede pensar que la ideología se volvió más radical debido al acercamiento a estos dos regímenes dictatoriales.
Un ejemplo de este extremismo fue que intensificaron su propaganda anticomunista, también comenzaron a tirarle mucha tierra a cierta comunidad religiosa que ocupa estos gorritos en la cabeza, y al mismo tiempo el movimiento se volvió bastante personalista, ya que Degrelle era el rexismo, y el rexismo era Degrelle, o en palabras más simples, Degrelle era el mandamás de la asociación y nadie podía contradecirlo. Pero el resultado de todo esto fue que el partido comenzó a perder popularidad. Si antes se podía considerar como un partido en ascendencia, ahora se podía considerar como un partido en decadencia, y la prueba de ello está en que en las elecciones de 1939, el partido únicamente obtuvo un 4% de los votos, perdiendo a más de la mitad de sus antiguos votantes, además de que perdieron el apoyo de la Iglesia Católica. Pero no todo iría mal para los fascistas belgas, ya que en 1939, al señor alemán se le ocurrió que era buena idea atacar Polonia, y comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa, y en mayo de 1940, Alemania invadió Bélgica, a pesar de que este último era un país neutral, e incluso los rexistas apoyaban la idea de mantener la neutralidad en la guerra, aunque aún así decían que la guerra era culpa de Gran Bretaña, Francia, y las élites masónicas. Durante la ocupación alemana, entre mayo de 1940 y febrero de 1945, los rexistas apoyaron abiertamente a los alemanes, como por ejemplo ayudando a reprimir a la resistencia belga, también cooperaron en la persecución de comunistas, homosexuales, socialistas, gitanos, y la comunidad religiosa de los gorritos con forma de platito, o en general a cualquier enemigo del Estado germano. También dieron su ayuda en la difusión de propaganda alemana, editando periódicos, radios, y revistas con mensajes en favor de la causa nacional socialista. Y por último, pero no por eso menos importante, de hecho es lo más importante, crearon la denominada como Legión Valona, la cual primeramente se integró en la Wehrmacht, y después pasó a ser parte de la Schustaffel, aunque su nombre oficial fue la 28ª División de Granaderos SS Valonia, teniendo cerca de 1500 hombres, y se dedicaron a luchar en el frente oriental en contra de la Unión Soviética, bajo el eslogan de luchar en contra del socialismo. No hablaré más de los balones en la Schustaffel, porque quiero hacerles un video propio. Y en el caso de Degrelle, fue condecorado con una cruz de hierro de segunda clase, otra de primera clase, y otra cruz de caballero de la Cruz de Hierro, y ascendió hasta ser nombrado como un oficial de la Schustaffel. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por finalizar, Degrelle consiguió escapar hasta el norte de Alemania, logrando posteriormente llegar a Dinamarca, y luego viajó en barco hasta Noruega, donde tendría dos opciones: o escapaba hacia la vecina neutral, Suecia, donde corría riesgo de ser extraditado a Bélgica después de concretarse la rendición alemana, o escapar hacia España, la cual estaba gobernada por Franco, que tiene blanco. Pero si quería lograr esto, tenía que ir en avión y era muy peligroso para él escapar de este modo, ya que tendrían que cruzar espacio aéreo enemigo. Pero aún así, él y otro grupo de soldados alemanes se arriesgaron a volar por casi toda Europa occidental, llegando hasta las playas de San Sebastián en el norte de España, donde el avión literalmente se estrelló en la playa. Degrelle fue hospitalizado, aunque en ese tiempo el gobierno de España intentó extraditar a Degrelle, pero no querían extraditarlo a Bélgica, donde en 1944 había sido condenado en ausencia a la pena capital por el cargo de traición, sino que lo intentaron extraditar al Reino Unido. Pero como Degrelle no estaba clasificado como criminal de guerra, pues al Reino Unido poco o nada le importaba su extradición, pero Bélgica seguía exigiendo su repatriación, así que el Reino Unido y los Estados Unidos finalmente se pusieron a exigir la entrega del ciudadano belga, alegando que por ser un militar del ejército alemán, debía de ser puesto bajo custodia aliada. Pero ahora, España argumentaba que no podía entregarlo por motivos humanitarios. En diciembre de 1945, el gobierno belga le retiró la nacionalidad, así que Degrelle quedaría como apátrida. Pero con el apoyo del gobierno español, Degrelle consiguió obtener la nacionalidad española en 1954, bajo el nombre de José León Ramírez Reina.
y aquí comienzan los últimos 40 años de su vida, donde pudo vivir cómodamente en España hasta el final de sus días en 1994. Durante estas 4 décadas, de Grey no mantuvo un perfil bajo como otros alemanes exiliados, sino que todavía solía usar su uniforme de la Schutzstaffel en ceremonias públicas, e intentó en diversas ocasiones regresar a Bélgica, aunque se lo prohibieron en 1983, e incluso también prohibieron la repatriación de sus restos en caso de que partiera. También durante estos años se dedicó a escribir varios libros donde solía ser un negacionista del genocidio más famoso de la historia, incluso le escribió una carta al Papa Juan Pablo II, donde negaba la existencia de cámaras de ya saben qué, además de intentar lavarle la cara al régimen nacionalsocialista. Finalmente, de Grey partió al más allá el 31 de marzo de 1994, en Málaga, España, a la edad de 87 años. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones. También si quieres y tienes la posibilidad, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.